Muy buen día, amigos, amigas. Mi nombre es Oded Stempa, soy médico endocrinólogo y especialista en diabetes y hoy quiero hablarles de la insulina. Un capítulo en la cuestión de la diabetes que por lo general es el que más ansiedad le produce a los pacientes y no crean, a muchos médicos también. Quiero hablarles acerca de la insulina como hormona, para qué es, para qué sirve, y también de la insulina como una alternativa, probablemente la mejor, para el tratamiento de los pacientes que sufren diabetes. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, un órgano que tenemos en el abdomen, y entre otras hormonas que se produce la insulina. Y la insulina es una hormona que se produce como respuesta a la ingestión de alimentos. Todas las personas, después de desayunar, después de comer, después de cenar, producimos insulina, y la insulina es una hormona que sirve para permitirle a la glucosa proveniente de los alimentos entrar a las células y ser utilizada como energía. En otras palabras, la glucosa es como nuestra gasolina, es nuestro combustible principal y lo obtenemos de los alimentos. Pero para poderlo utilizar como combustible, la glucosa debe de poder entrar a las células del músculo, por ejemplo, a las células del hígado, y para ello se requiere la insulina. Vean ustedes en la figura cómo la insulina juega el papel de la llave que permite que la puerta se abra y a través de ella entre la glucosa al interior de la célula y pueda ser utilizada entonces como sustrato de energía, como combustible. Aquí vemos también un par de ilustraciones más de lo que sucede justamente en este sentido. Vean ustedes en el recuadro que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Cuando nosotros amanecemos y estamos en ayuno, sí producimos insulina, pero cantidades muy pequeñas. Después del desayuno viene una producción importante de insulina que lo que hace es evitar que nuestra glucosa en sangre suba demasiado y a las 3-4 horas regresa el mismo valor de glucosa en sangre que teníamos en ayuno. ¿Cuánto es lo normal de tener de glucosa en ayuno? Menos de 100. Normalmente entre 70 y 100 es el valor normal que debemos tener todas las personas. ¿Qué pasa en diabetes? La persona que tiene diabetes, incluso diabetes recién diagnosticada, tiene ciertamente muchos fenómenos que explican que esta enfermedad haya aparecido, pero el más importante es la deficiencia de insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, la diabetes que le da a los niños, la deficiencia de insulina es total, por eso ellos requieren tratamiento con insulina desde el principio. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, que representa más del 90% de los casos de diabetes, la deficiencia de insulina es parcial y poco a poco con el pasar de los años se va haciendo más grave. Pero la deficiencia de insulina, esta falta de insulina, es finalmente lo que define a la diabetes. Por lo tanto, la diabetes debe ser entendida como una enfermedad por deficiencia de insulina. Cuando tenemos poca insulina, es decir, después de los alimentos no producimos la cantidad adecuada de insulina, pues es esperable que la cantidad o las concentraciones de azúcar o de glucosa en sangre se mantengan normalmente más altas de lo que un paciente sin diabetes tendría. Eso es la famosa hiperglucemia, y estas concentraciones altas de azúcar en sangre son las responsables de todas las complicaciones de los pacientes con diabetes. Llama la atención esto. Fíjense ustedes que de todos los medicamentos que existen para el tratamiento de la diabetes, la insulina es el más antiguo. La insulina se usa desde 1922. Tienen ustedes en su pantalla al primer paciente que se benefició con la insulina, el señor Leonard Thompson. Era un niño en realidad con diabetes tipo 1 cuando empezó a utilizar la insulina, pero ven ustedes el cambio realmente fue dramático, y desde esta década de 1920 se empezó a utilizar insulina. Los primeros 30 años fueron insulinas de origen animal, básicamente de origen porcino y bovino, y a partir de la década de los 70 más o menos empezaron a utilizarse insulinas ya humanas, hasta las insulinas más modernas que tenemos hoy. Vean en esta lámina cómo la insulina, insisto, es el tratamiento más antiguo.
Posteriormente empezaron a surgir los medicamentos tomados para diabetes en la década de los 50 y a la fecha la cantidad de alternativas para el tratamiento de la diabetes son muchas, pero aquí lo que debe usted de saber es que ninguno de estos tratamientos sustituye a la insulina. La insulina sigue siendo un pilar fundamental para el tratamiento de la diabetes, así lo debemos entender y de ninguna manera le va a causar ni le debe causar ningún daño. ¿Qué nos dicen las encuestas en México? Una noticia buena y una mala. La noticia buena es que a partir de 2006 a la fecha, en estos últimos 10 años, el porcentaje de pacientes con diabetes que utiliza insulina subió desde un 9.3% hasta casi 20%. Esa es una excelente noticia. Sin embargo, 20% sigue siendo bajo. La Federación Internacional de Diabetes recomienda que al menos 40% de los pacientes con diabetes utilicen insulina como parte de su tratamiento. O sea que en México todavía nos falta mucho por recorrer. Pero ¿por qué es tan poco socorrido este recurso terapéutico? ¿Por qué se usa tan poco la insulina? La respuesta está en una serie de mitos y creencias, tanto por parte de la población como por parte de algunos médicos. Pero, por ejemplo, una de las creencias es que el uso de la insulina le va a ocasionar ceguera al paciente. Dicen ahí los pacientes: no, a mi abuelita le dieron insulina, inmediatamente se quedó ciega. Bueno, este tipo de creencias vienen justamente del hecho de que la insulina se ha venido usando demasiado tarde. La insulina se empieza a usar ya cuando el paciente presenta complicaciones y eso es demasiado tarde. La insulina no está para curar complicaciones, está para prevenir complicaciones, tiene que usarse mucho antes. Otro de los mitos es que el uso de la insulina se va a asociar a amputaciones o a insuficiencia renal. Los pacientes se imaginan ya en una terapia de diálisis y obviamente esto les genera una cantidad impresionante de ansiedad que no debe de ser si la insulina se utiliza a tiempo y en forma correcta. Otro es una apreciación, son apreciaciones de pacientes. Por ejemplo, el hecho de que la insulina no sea tomada, sino inyectada, genera definitivamente mucha ansiedad. Sin embargo, hoy los dispositivos para la aplicación de insulina nada tienen que ver con lo que teníamos hace 15 años. Realmente ha habido una revolución tecnológica en esto al servicio del paciente, que es muy importante. Otro elemento es la apreciación de que es demasiado complejo el uso de la insulina, lo cual definitivamente no es cierto. Si usted lleva una consulta con un médico que le guste hacer su trabajo, que sepa explicarle como usted se merece, qué es lo que necesita y si es insulina, que le explique cómo se usa, dónde se aplica, qué es lo que sí debe hacer y lo que no debe de hacer, usted no va a tener ningún problema en el uso de este medicamento. Y finalmente, otra de las creencias falsas, absurdas, es que el uso de la insulina se asocie a desenlaces fatales, a etapas terminales, digamos, de un paciente con diabetes, cuando de ninguna manera es así. Todo este grupo y conjunto de mitos se vencen sin duda mediante una buena comunicación entre un médico y su paciente. Hoy la tecnología al servicio del paciente, como les decía yo, ha venido a revolucionar y a cambiar totalmente el mundo de los dispositivos para que la aplicación de insulina sea para usted infinitamente más sencilla, no tenga que hacer realmente ceremonias complejas ni mucho menos para poderse aplicar este medicamento. Cuando le hablen de insulina, créame, no dude, no tenga miedo. La insulina sigue siendo la reina de los tratamientos para diabetes. Sigue siendo un tratamiento finalmente de reposición de la hormona que falta en un padecimiento como este. Insisto, no tenga miedo, búsquenos. Nosotros, los que nos dedicamos a diabetes, podemos darle una orientación muy clara, escuchar sus inquietudes, lo que a usted le aqueja, e impedir que usted salga de la consulta con miedos y con dudas. Así es como debe de tratarse al paciente, no solo con esta enfermedad, sino con cualquier otra. Ahí una de las más grandes crisis de la consulta médica hoy en día. Quedo a su entera disposición y a sus órdenes y que tenga un excelente día.